reparto de esa riqueza. ¿Qué voy a poner acá? Lo que te mencioné. La distribución viene a ser una fase del proceso económico. Fase del proceso económico en la cual se va a repartir la riqueza. Según la escuela neoclásica, liderada por Alfred Marshall, este reparto de la riqueza viene a ser hecha por el mercado. El mercado hace el reparto de la riqueza teniendo en cuenta un criterio. ¿Cuál va a ser su criterio? Su criterio va a ser la producción marginal. La producción marginal. Entonces, si el agente económico tiene una producción marginal más alta, entonces su retribución va a ser mayor. Si la productividad marginal del agente económico es baja, la retribución, el pago que se le va a dar, va a ser menor. Entonces, la escuela neoclásica, liderada por Alfred Marshall, sostiene: ¿por qué hay desigualdad? ¿Por qué existe desigualdad? Porque los agentes económicos tienen diferente productividad marginal, ¿no? Esa productividad marginal va a estar en relación directa al pago que va a recibir el factor. Usted quiere recibir un mayor pago, usted quiere recibir un pago mayor, entonces lo que tiene que pasar es que su productividad tiene que ser más alta. Si su productividad es más alta, entonces el pago será mayor. Si su productividad marginal es baja, entonces su pago tendrá que ser menor, ¿verdad? Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Para los que recién se conectan, recuerden que la distribución viene a ser el reparto de la riqueza, ¿verdad? Que según la escuela neoclásica, ese reparto de la riqueza lo hace el mercado teniendo en cuenta el criterio de la productividad marginal. Si tú quieres tener un pago más elevado, tu productividad marginal debe ser alta. Aquellos que tengan productividad marginal alta, su pago va a ser mayor. Los que tengan productividad marginal baja, su pago será menor. ¿Ok? Ahora, esta distribución podemos analizarla desde el ángulo de la distribución funcional, también llamada factorial. ¿Por qué se le llama funcional? Se le llama funcional porque está en función a su participación en el proceso productivo. ¿Por qué se le llama factorial? Se le llama factorial porque es el reparto de la riqueza entre los factores productivos, ¿verdad? Entonces pongamos que esta distribución es entre los dueños de los factores productivos. Ahí está. Entre los dueños de los factores productivos. Recuerde usted que cuando se habla de factores productivos, estamos hablando de todos los elementos que se usan para poder producir. Técnicamente, esos elementos que se requieren para producir, llamados factores productivos, vienen a ser la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Entonces, pongamos por acá. Acá vamos a poner al factor y acá vamos a poner al pago. Y tenemos a la naturaleza como primer factor. La naturaleza, también llamado tierra o recurso natural.
Esta naturaleza es todo elemento preexistente al hombre, o sea, es todo elemento anterior a la existencia del hombre. Por ejemplo, podríamos ver tierras cultivables. Las tierras cultivables es un ejemplo de naturaleza. Las chacras, ¿no? Si yo soy dueño de esa chacra, si soy dueño de esa chacra, si soy dueño de ese factor naturaleza y los doy en alquiler, ¿qué me van a pagar a mí? Me van a pagar una renta. El siguiente factor es el factor trabajo. El factor trabajo viene a ser todo elemento, o perdón, el factor trabajo viene a ser el esfuerzo físico que hace el hombre para poder crear bienes y o servicios. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en este momento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando. Y por mi trabajo, ¿qué me van a pagar? Me van a pagar un salario. El siguiente factor viene a ser el llamado capital. El capital, en términos estrictamente económicos, viene a ser aquel bien usado por las empresas para poder producir nuevos bienes y o servicios, ¿verdad? O sea, podríamos decir que el capital viene a ser la máquina. La máquina viene a ser el capital. Y si yo soy dueño de esa máquina, ¿qué voy a recibir como compensación? Voy a recibir como compensación un interés. Pero acá hay algo que no cuadra, ¿verdad? El interés es el pago o el precio del dinero. Eso es el interés. Si el interés es el precio del dinero, ¿cómo podría ser posible que al dueño de la máquina le paguen un interés? Es bastante curioso eso, ¿no? La explicación va por el lado del costo de oportunidad. Tenga en cuenta que el costo de oportunidad es lo que uno deja de hacer. A eso se llama costo de oportunidad, lo que uno deja de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el estar acá presente en la academia dictando clase involucra que yo haya dejado de hacer algo. ¿Qué cosa he dejado de hacer? He dejado de repente de jugar con mi hijo. Entonces, si yo he escogido venir a trabajar, lo que yo he dejado de hacer, que es jugar con mi hijo, eso sería mi costo de oportunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo lo encajo acá? Si yo tengo un dinero, ese dinero yo puedo prestarlo, ¿sí o no? Si yo puedo prestar ese dinero, entonces por ese préstamo de dinero que hago, me van a tener que pagar a mí una tasa de interés, ¿cierto o no? Pero en vez de prestarlo, yo podría escoger y comprar una máquina para producir. Entonces, si yo no presto el dinero y compro esa máquina para producir, ¿qué dejo de percibir? Ese interés, ¿verdad? Ese sería mi costo de oportunidad, el interés que dejé de percibir por haber comprado la máquina para poder producir. Por lo tanto, ahí hacen el corte y dicen, esa máquina te debe producir por lo menos esa tasa de interés. Esa máquina te debe producir por lo menos esa tasa de interés, ese equivalente. Entonces, por comodidad, por facilidad, se dice que el dueño del capital que percibe una tasa de interés. ¿Ok? Luego viene el factor empresa. El factor empresa, el empresario lo que va a recibir es una ganancia. Y el último factor, el Estado, que se encarga de regular la economía, va a recibir de manera general unos tributos. De manera general recibe tributos. De manera particular, ¿qué cosa recibirá? De manera particular recibirá unos impuestos. ¿Estamos bien? Entonces, ahí usted está observando un reparto de la riqueza entre los dueños de los factores productivos, ¿verdad? Ahora vayamos a ver otro tipo de distribución conocido con el nombre de la distribución
personal. Esta distribución personal viene a ser el reparto de la riqueza entre las personas. Entre las personas. ¿Luego de qué? Luego de restar los impuestos y contribución. Entonces, a las personas, caramba, recibimos nuestros ingresos, pero a esos ingresos que recibimos, ¿qué le descuentan? Le descuentan el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto por ganar plata. O sea, por ganar dinero, a nosotros nos descuentan. Y también tenemos que pagar las contribuciones. Por ejemplo, la AFP o en su defecto la ONP, lo que haya elegido voluntariamente el trabajador. Yo, por ejemplo, estoy en la ONP. A mí me descuentan mensualmente la ONP. Otro trabajador que voluntariamente haya escogido la AFP, le descontarán la AFP. Profesor Aníbal, ¿y el salud no le descuentan? No, el salud no te descuentan. El salud lo paga la empresa. ¿Está bien? ¿Quién paga el salud? Lo paga la empresa. El trabajador no. La empresa sí. ¿Verdad? Entonces, cuando se hace ese reparto de la riqueza, las personas van a quedar en un estrato económico. Algunas personas, ¿dónde se van a ubicar? Algunas personas se van a ubicar en la riqueza. Los llamados millonarios, ¿verdad? Que es un grupo bastante reducido en el país. De ahí está la holgura. La holgura es la famosa clase media, ¿verdad? ¿Usted estará ubicado en la clase media? ¿Usted será clase media? ¿Yo seré clase media? No sé, vamos a ver. Hay una clase media llamada la clase media consolidada. Y hay otra clase media llamada la clase media vulnerable. La clase media vulnerable obviamente no son pobres, pero en cualquier momento caen en la pobreza. ¿Por qué razón? Porque no tienen forma de agarrarse. Generalmente son personas o familias que dependen solamente de un ingreso. Entonces, cuando ese ingreso falla, ¡pum!, ¿a dónde cae? A la pobreza. Por ejemplo, cuando inició este fenómeno del COVID, automáticamente las noticias salían a la luz y nos decían la pobreza ha aumentado. Ay, 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 papá, ¿por qué la pobreza aumentó? Porque los que estaban en la clase media vulnerable cayeron, ¿verdad? Cayeron. En cambio, la clase media consolidada son aquellas familias acomodadas que tienen diferentes fuentes de ingresos. Tienen a su padre profesional, trabaja en la mañana en una empresa X, en la noche es catedrático, escribe, tiene inversiones en bolsa de valores, la madre igual, ¿verdad? Entonces, su fuente de ingresos son diversas. Entonces, falla una, hay otras fuentes que los van a seguir manteniendo en esa clase media. ¿Ok? Luego, más abajo, está la pobreza. Se le dice a la pobreza monetaria específicamente aquellos que no pueden cubrir su canasta básica de consumo. Si no pueden cubrir su canasta básica de consumo, están ahí en la pobreza. Y los que están en la miseria, también llamada pobreza extrema.
Los que están en la miseria, ellos no cubren la canasta alimentaria. Y al no cubrir la canasta alimentaria, ellos tienen problemas de desnutrición. Vamos a ponerlo entre paréntesis para recordar, ¿verdad? En el caso de la pobreza, estamos hablando de la canasta básica. En el caso de la miseria, hablamos de la canasta alimentaria. Lamentablemente, las estadísticas en el Perú mostraban que el 20% de los niños peruanos menores de 5 años de edad tenían problemas de desnutrición. Es que se encontraban en la miseria sus familias. Entonces el gobierno peruano comenzó a dar vitaminas. En las diferentes postas a los niños le daban vitaminas. Esto ayudó en algo. Pero hace un año o año y medio, el gobierno ha dejado de dar estas vitaminas a los niños. Y mira, ahora que ha vuelto a salir la noticia, nos informan que la desnutrición en el Perú ha aumentado. Entonces, acá hay responsables, ¿verdad? Porque no podemos permitir que específicamente nuestros niños menores de 5 años de edad sufran esa situación de desnutrición, porque eso afecta directamente a su cerebro. Entonces estaríamos condenando a esta persona a que siempre esté en la miseria, porque su cerebro no se va a lograr desarrollar. ¿Estamos bien? Ahora, en esta parte de la pizarra vamos a hacer la diferencia entre 3 tipos de pobreza. Vamos a poner acá a la pobreza monetaria. Por este otro lado, vamos a poner a la pobreza estructural. Y la suma de la pobreza monetaria con la pobreza estructural nos da la llamada pobreza crónica. ¿Estamos bien? Nos da la pobreza crónica. Ahora, ¿a quién llamamos pobreza monetaria? Aquel que está debajo de la línea de pobreza. Está debajo de la línea de pobreza. Pero, profesor Aníbal, ¿y cómo sé que está debajo de la línea de pobreza? Lo que pasa que la línea de pobreza está en 415 soles mensuales por persona. Por persona. Se toma, por ejemplo, una familia promedio de 4 personas. Una familia promedio de 4 personas. Multiplique usted 4 por 415. A ver cuánto le sale. Usted que es rapidito. Usted que con los números es rapidísimo. Usted que parece vendedor de especies, de ají panca, ají molido, rocoto. ¿Ha visto? Eso sacan su cuenta, pero al toque. ¿Ah? Estaríamos hablando de 1660, ¿verdad? 1660. Entonces, profesor, acá, profe, me sorprende algo. Porque esa familia tendría que ganar 1660 soles, ¿verdad? Pero el gobierno, ¿en cuánto establece el salario mínimo legal? El gobierno establece el salario mínimo legal en 1025 soles. Pregunto, según lo que acabas de ver, una persona que gane el salario mínimo legal, que gane 1025 soles, podría cubrir la canasta de consumo para una familia promedio de 4 personas. Imposible, ¿verdad? No se podría.
Entonces acá lo que estaría ocurriendo es que esta familia estaría siendo condenada a la pobreza. ¡Hala, profe! Profe, pero, profe, ¿y qué tal si el que gana el salario mínimo legal solo tiene que mantener a una persona? Si el que gana el salario mínimo legal solo tiene que mantener a una persona, estarías hablando que 415 lo multiplicas por 2. Entonces estarías hablando de 830 soles. Y si él gana 1025 soles, estaría por encima de la línea de pobreza. Entonces ya no sería pobre. Entonces hay que entenderle el mensaje al Estado, ¿verdad? El salario mínimo legal no está para mantener a una familia promedio de 4 personas. El salario mínimo legal está para mantener a una familia de máximo 2 personas. ¿Ok? Bueno, esa es una interpretación, ¿no? Buscando en una salida, no es que lo que te haya dicho sea la verdad, estoy siendo sarcástico. Ahora, en el caso de la pobreza estructural, ¿cuándo decimos que es pobre estructural? Es pobre estructural cuando no cubre una necesidad. ¿Ya? No cubre una necesidad, o sea, tiene una necesidad insatisfecha, una necesidad básica insatisfecha. Por ejemplo, ¿cuándo sería? Cuando el jefe de familia solo tenga educación primaria. Dirán, ¿y qué tiene que ver esto? La educación es muy importante. La educación es vital. Profesor, uno se puede educar y de repente nunca hace fortuna. Está dentro de las posibilidades. Pero ya el educarte te hace ver el mundo de otra manera. Te hace calibrar mejor tus palabras. Entonces, cuando tienes familia, tú a tu familia le transmites las palabras calibraditas, exactas, para que pueda ser fácilmente digerible por los miembros de tu familia. Entonces, si el jefe de familia, estoy hablando en este caso de los dos, papá y mamá, ¿no? O al menos uno de ellos, están educados, entonces eso nutre más a la familia. A la hora, por ejemplo, de almorzar, conversan, ¿no? Entonces nutres más, ¿verdad? Entiendes mejor las cosas. Entonces, cuando no hay educación, hay una desventaja. Eso no significa que no sea imposible salir de la pobreza. No significa eso, pero sí es más difícil. ¿Ah? También, si 3 o más personas duermen por habitación, porque eso se considera hacinamiento. ¿Ya? Eso se llama hacinamiento. ¿Ok? Si la casa tiene pared de barro, de esteras, de madera, si no cuenta con los servicios básicos como agua, electricidad, desagüe, ¿no? Es considerado un pobre estructural. Hay personas que son pobres monetarios, pero no son pobres estructurales. Por ejemplo, una persona que haya recibido de herencia familiar una casa de material noble de 2 pisos, pero que sus ingresos sean de 400 soles mensuales. Entonces, esta persona es pobre monetario, pero no es pobre estructural. Puede darse el caso también de una persona, de una pareja de esposos que ganen 6.000 soles mensuales, pero vivan al costado del río en una casa de madera.
Entonces son pobres estructurales, pero no son pobres monetarios. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, con esta situación de las becas, ¿no? La famosa beca 18. ¿No es cierto? Entonces, los alumnos decían, profe, yo no califico como pobre y por eso que no me dan la beca 18. Pero hay otros chicos que sí califican. Por ejemplo, puede ser que ellos vivan en la casa de los abuelos. Y si viven en la casa de los abuelos, ahí de repente le han dado 2 cuartos. Y entonces, al darle 2 cuartos, ¿verdad? Su sala y su habitación, entonces ahí se demuestra que hay hacinamiento. Entonces ya le encontraron una pobreza, que es la pobreza estructural. Y si le encontraron la pobreza estructural ahí, entonces este chico o chica será sujeto a la beca 18. ¿Te das cuenta? Pero si tú ya tienes tu casa y obviamente tus ingresos superan a lo establecido, no vas a poder acceder a esa beca 18 porque tiene que haber algún tipo de pobreza, ¿no es cierto? Pobreza monetaria o pobreza estructural. Ahora, hay otras personas que sí tienen estas dos pobrezas. Y si tienen estas dos pobrezas, ya pasa a llamarse ¿qué tipo de pobreza? La pobreza crónica. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Ya está. Tómenle su fotazo, por favor. Ahí voy a comprar una bebida, ¿ya? Mientras le toman su fotito. ¿Qué dice? Ah, la canasta básica está acá para 4 personas. O sea, la canasta básica por persona es 4.15. 4.15. En el 2020 era de 378 por persona. Entonces, cuando era 378, tú lo multiplicabas por 4 porque esa es la familia promedio, ¿no? 378 por 4 me parece que es 1512 por ahí. Ahora es 415. Al multiplicarlo por 4 sale 1660. Pero este año debe estar saliendo la nueva canasta, porque salen más o menos cada 2 años. Y me imagino que en este año ya no va a ser 4.15, me imagino que puede llegar incluso hasta los 500 soles. Puede llegar hasta los 500 soles porque hemos visto que en estos meses los precios pues han explotado. Uy, hasta me asusto ya cuando voy al mercado, ¿no? Porque yo recuerdo en plena pandemia, con 15 soles yo me compraba 2 planchas de huevo. Con 15 soles, ¿no? Ahora, hoy día, 2 planchas de huevo ya no sale por 15 soles. Te sale casi 40 soles, 2 planchas de huevo. O sea, mira, ve, los precios se han multiplicado por 2 y un poquito más. O sea, está carísimo las cosas. Y si está carísimo las cosas, hay que estar atento cuando salga. Definitivamente va a ser muy superior a 415. ¿Estamos bien? Bien, chicos. Ahí tómenle foto, voy a comprarme una bebida.
Bien. A ver. A ver, muchachos. Tenemos acá a la llamada redistribución. La redistribución es un nuevo reparto de la riqueza. Un nuevo reparto de la riqueza hecha por el propio Estado con la intención de reducir la desigualdad. Profesor, ¿por qué hace eso? ¿Recuerda la definición? La definición de distribución, y ahora compáralo con la redistribución. En la distribución es el mercado quien reparte la riqueza según el criterio de la productividad marginal. Es por eso que hay desigualdad, ya que el que tiene mayor productividad marginal va a ganar más. Entonces el Estado entra a tallar para reducir esa desigualdad y reduce esa desigualdad en base a los impuestos. Le va a cobrar más impuestos a los que ganan más y se lo va a trasladar en forma de ayuda social al que gana menos. Entonces ahí hay una reducción de la desigualdad. Eso se presenta ¿dónde? Eso se presenta en la redistribución. Entonces diré, esa redistribución es hecha ¿por quién? Hecha por el Estado. Ahí está, es hecha por el Estado. ¿En qué consiste? Consiste en un nuevo reparto de la riqueza. Pero ¿para qué? ¿Para qué se hace ese nuevo reparto de la riqueza? Se hace para poder reducir la desigualdad. Ojo, no busca eliminar la desigualdad, no busca que todos ganen lo mismo, pero lo que sí busca es que esa desigualdad existente sea menor, busca que esa desigualdad se achique. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se hace? Se le cobra más impuestos al que más gana y se le va a trasladar a los que menos ganan mediante ayuda social. En este punto dicen, ¿por qué se le va a cobrar más al que más gana? No me parece justo que eso ocurra. Voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínese que usted va a un restaurante. En ese restaurante usted pide comida. A la hora de pagar la cuenta, usted va a pagar de acuerdo a lo que ha comido. Si usted obviamente come más, va a pagar más. Come menos, va a pagar menos. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a imaginar que ese pago que hace por la comida se llama el impuesto o tributo. Esa comida que usted ingiere son los beneficios que usted obtiene del mercado. El dinero que usted logra agenciarse del mercado. Y que el mercado sea el restaurante. Y el dueño del restaurante es el Estado. ¿Se entendió? ¿Quién es el dueño del restaurante? El Estado. El restaurante que simboliza el mercado.
La comida que te brindan en el restaurante, ¿qué simboliza? Los ingresos que obtienes tú del mercado. Y el pago que haces por esa comida simboliza los tributos o impuestos. ¿Entendieron? Entonces, si yo soy un agente económico que me las ingenio, creo negocios y obtengo un montón de dinero, obviamente es producto de mi habilidad. Pero ese dinero que obtuve del mercado es como la comida del restaurante. Y por esa comida yo tengo que pagarle al Estado. ¿Por qué tengo que pagarle los tributos al Estado? Porque el Estado me organiza el mercado. El Estado me organiza la sociedad. ¿Te das cuenta? El Estado hace infraestructura. Es por eso que hay que pagar por todo eso. Entonces, ¿es correcto que aquellos que ganan más se les cobre más impuestos? La respuesta es sí. Sí es correcto. ¿Estamos bien? Y no solamente es correcto porque obtienen más ingresos, sino también es correcto que se les cobre más porque ellos van a usar más beneficios que el Estado brinda. ¿No es cierto? El Estado brinda y ellos utilizan más cosas. Por ejemplo, ellos se suelen comprar unas camionetas 4x4 todoterreno y pueden usar todas las carreteras del Perú. Ellos pueden comprar sus yates y pueden usar el mar peruano. ¿Te das cuenta? Ellos se van a vivir a zonas exclusivas donde la policía sí trabaja y los cuida. Hasta el salud de las zonas pitucas está mejor surtido. Imagínate. Ahora, veamos los indicadores de desigualdad. Un indicador de desigualdad muy usado es la llamada curva de Lorenz. Esta curva de Lorenz nos va a indicar cuánto es la desigualdad. Vamos a poner en el eje las abscisas. Las abscisas es el eje que está echado. En las abscisas vamos a poner a la población. Y en el eje de las ordenadas vamos a poner la riqueza que se genera. Vamos a trazar primero una curva de 45 grados. Esa curva de 45 grados o recta de 45 grados se llama la recta de plena igualdad. Ahí está. La recta de plena igualdad. También conocido con el nombre de equidistribución. La equidistribución o plena igualdad me está indicando ¿qué cosa? Me está indicando que la riqueza se reparte de manera equitativa, o sea, igualito para todos. Pero, profesor, si se reparte igualito para todos, es como si estuviéramos en una especie de comunismo. Ajá. Entonces, profesor, en pleno sistema capitalista, me imagino que esa plena igualdad no existe. No, pero hay que trabajarlo. Vamos a poner acá, en el eje de la población, al 10% de las personas más pobres. Al 10% de las personas más pobres. Ojo que acá arranca, acá está el punto cero. Hasta el 10%. Ahí están las personas más pobres. Entonces ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el 10% de las personas más pobres se van a llevar el 10% de la riqueza. El 50%, papá, de las familias más pobres, el 50% de las familias más pobres se van a llevar el 50% de la riqueza. El 100%, ya son todos obviamente,
¿cuánto se van a llevar? El 100% de la riqueza. ¿Qué te parece eso? Profesor, a algunos le puede parecer correcto que todos se lleven lo mismo, pero también estoy seguro que hay un gran número de personas que dicen, eso no me parece correcto, profesor, porque eso quita las ganas de esforzarse. Entonces yo me esfuerzo porque yo quiero tener más ingresos en el futuro. Entonces lo correcto me parece que si yo me esfuerzo más, mi nivel de ingresos tiene que ser más alto. Así es. Ahora, veamos la curva de Lorenz. Mira esta curva de Lorenz por acá. Ahí está la curva de Lorenz. Por aquí. Ahí está Lorenz. Lorenz lo que te está mostrando ahí es desigualdad. Mira la separación que existe entre la curva de Lorenz y la recta de plena igualdad. Hay una separación muy notoria, una separación grande, ¿verdad? Eso me está mostrando desigualdad. A ver, por ejemplo, mira acá este 10% de las familias más pobres. Según Lorenz, ¿cuánto se van a llevar? Profesor, se estarían llevando el 3% de la riqueza. ¿Hay o no hay desigualdad ahí? Sí, ¿verdad? Sí hay desigualdad. El 50% de las familias más pobres, ¿cuánto se están llevando de riqueza? El 10%. Quiero que veas esta área de acá. Esta área que estoy sombreando representado por la letra A. ¿Sabes qué representaría esa letra A? Esa letra A representaría el área de desigualdad. Ahí está. ¿Y qué representaría el A más B? Profe, ¿dónde está el B? Aquí. Ese es el B. Voy a ponerlo de verdecito. Mira, papá. Ahí está. Ese es el B. Entonces, si sumo el área A más el área B, estaría viendo todo este triángulo rectángulo que aparece acá, ¿verdad? Eso se llamaría el área de plena desigualdad. Ahí está. Profesor Aníbal, ¿y qué pasa si la curva de Lorenz se aleja más? Por ejemplo, acá. Vayamos a ver en borrador. Ahí está la recta de 45 grados, llamada la recta de plena igualdad, ¿verdad? Entonces, por aquí está la curva de Lorenz. ¿Se visualiza la curva de Lorenz? Sí, ¿verdad? Creo que no la ven. Ahí está. Entonces, toda esta área de acá sería el área de desigualdad. ¿Qué pasa si la curva de Lorenz la llevo más acá? Ahí está. ¿Qué pasa si la llevo más ahí? ¿Qué pasaría con el área de desigualdad? Se incrementa más, ¿verdad? Se incrementa más. Ah, profesor, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si ponemos la curva de Lorenz en la parte superior? O sea, de esta manera. Aquí está la recta de plena igualdad o equidistribución y ponemos la curva de Lorenz por acá. Eso no sería posible. Eso no sería correcto. Jamás se puede poner la curva de Lorenz en la parte superior. ¿Por qué, profesor? Usted se va a dar cuenta. El 10% de las familias más pobres, según la recta de plena igualdad, se debería llevar el 10% de la riqueza, ¿verdad?
Pero si nosotros ponemos a la curva de Lorenz en la parte superior, ese 10% de las familias más pobres se estaría llevando el 90% de la riqueza. Señores, sería lógico que el 10% de las familias más pobres se lleve el 90% de la riqueza. Pues no, pues, porque entonces no serían los más pobres. Entonces, eso te demuestra que la curva de Lorenz no puede ubicarse en la parte superior. Eso no es posible. La curva de Lorenz siempre tiene que ubicarse en la parte inferior. Conforme esta curva de Lorenz se aleje más, hay más desigualdad. Pero si la curva de Lorenz se acerca más, la desigualdad se va a reducir. ¿Está bien? En Sudamérica, para medir la desigualdad, utilizamos el índice de Gini, o también llamado coeficiente de Gini. Índice de Gini o coeficiente de Gini. Este Gini se calcula en base a la curva de Lorenz. ¿Por qué decimos que el Gini se calcula en base a la curva de Lorenz? Porque vas a tomar en cuenta estas áreas que aparecen aquí. Entonces decimos, el Gini, el índice de Gini o coeficiente de Gini va a ser igual al área de desigualdad representado por esa letra A que aparece por acá, dividido entre el área de plena desigualdad llamado A más B. Este es el área de plena desigualdad. Todo lo que aparece acá. Ah, ya. Profesor, si el Gini nos sale 0, si el Gini nos sale 0, ¿qué vamos a decir? Si el Gini nos sale 0, significa que tenemos una plena igualdad. Plena igualdad. Profesor, y si estamos en una plena igualdad, ¿cómo sería la gráfica si lo asociamos a Lorenz? A ver, recontra fácil, recontra sencillo, muchachos. A ver, acá tengo en el eje de las ordenadas a la riqueza, en el eje de las abscisas a la población. La recta de 45 grados, ¿cómo se llama? Se llama la recta de plena igualdad, también conocido como equidistribución. Para que el Gini me salga 0, para que me salga 0, ¿qué tendría que pasar con el área de desigualdad? O sea, esta área de acá tendría que ser 0, ¿verdad? Y para que esta área sea 0, esta curva de Lorenz tendría que ubicarse exactamente en la recta de plena igualdad. Es decir, la curva de Lorenz tendría que estar acá, futuro cachimbo. Ahí tendría que estar la curva de Lorenz. La voy a poner ahí un poquito gruesita para que usted la pueda notar. Ahí está. Esta de acá tendría que ser Lorenz. ¿Ok? Ahí está. Entonces, para que el Gini me salga 0, la curva de Lorenz tendría que estar ubicada exactamente ahí. ¿Verdad? Exactamente ahí. Tendría que estar superpuesta con la recta de plena igualdad o equidistribución, ¿verdad? Hay montaditas, una encima de la otra, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría ahora si el Gini resulta siendo igual a la unidad? Si el Gini resulta siendo igual a la unidad, entonces nosotros vamos a decir
que hay plena desigualdad. Si se diera ese caso, porque nadie lo ha tenido nunca, si se diera ese caso que un país tiene un Gini igual a la unidad, le recomiendo que se vaya de ese país inmediatamente, porque en ese país debe ocurrir a su máximo. Eso debe ser un país en guerra, una violencia pero terrible, ¿ya? A ver, ¿cómo sería la gráfica? Eje de las ordenadas, ponemos a la riqueza, eje de las abscisas, ponemos a la población. ¿Ok? Y acá, la de 45 grados, ya sabes que se llama la plena igualdad o equidistribución, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? A debería ser 0 y B debería ser 0. No. No. Para que sea Gini igual a 1, mira acá cómo se calcula Gini. Área de desigualdad entre el área plena de desigualdad. El de arriba y el de abajo deberían ser iguales, ¿verdad? Así es. A debería cubrir toda el área. Entonces, para que eso suceda, la curva de Lorenz tendría que representarse como si fueran unos catetos en un triángulo rectángulo. Entonces la curva de Lorenz tendría que estar ahí. Ahí tendría que ser Lorenz. ¿Estamos bien? No es difícil, ¿verdad? Está, pero bastante fácil, ¿ah? Profesor Aníbal, y si el Gini me dicen que es mayor a 0 y menor a 1, si el Gini es mayor a 0 y menor a 1, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería la curva de Lorenz? Fácil, muy fácil. Ya usted ya agarró experiencia, ¿verdad? Ya agarró experiencia. Usted ya más o menos tiene una noción de por dónde debe estar la curva de Lorenz. Eje de las ordenadas, la riqueza, eje de las abscisas, la población, recta de 45 grados, la recta de plena igualdad, también conocido como equidistribución. Ahora, la curva de Gini no va a ser en la recta de 45 grados, ¿verdad? Tampoco va a estar en los catetos, sino que la curva de Lorenz va a estar entre ellos. Yo la voy a poner por acá. Ahí está la curva de Lorenz. Ahí está la curva de Lorenz. Ahí está, papá. ¿Ok? Profe, ¿y podría estar más abajito? Sí. Por ejemplo, si el Gini fuera 0.8, estaría muy cerca al 1, ¿verdad? Con 0.8 estaría muy cerca al 1, sí estaría más o menos por acá. Más abajito. Pero si estuviera más para acá, por ejemplo, un 0.23, la curva de Lorenz estaría más cerquita a la recta, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, eso ya depende, pues, ¿no? No, es de 0 hacia arriba, de pobres a más ricos, ¿no? Porque se le dijo, ¿no? El 10% de la población más pobre, el 50% de la población más pobre, y de ahí viene ya el 100%, todo.
Claro. O sea, va a depender, pues, ¿no? Por ejemplo, en esa que hice, ¿no? Vamos a poner acá un Gini de 0,23. Ahí está la recta de plena igualdad. 0,23 pues será así chiquita, ¿no? Por acá. Pero si me dicen que el Gini es 0,80, por ejemplo. Entonces ahí está la recta de 45 grados con 0,80 pues estaría por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el Gini se acerque más al 1, la curva de Loren agarra más distancia, se separa más, el área va aumentando. En cambio, cuando el Gini se acerque más al 0, 0,23, el Gini se va pegando a la recta. Entonces, ¿qué pasa con el área? El área se hace más chica. ¿De acuerdo, muchachos? A las 10 es el recreo, ¿no?
Trabajemos acá. Otro indicador es el llamado PBI per cápita. Este PBI per cápita no es otra cosa que el PBI por persona. El PBI per cápita o PBI por persona se calcula agarrando el PBI y dividiéndolo entre todos los habitantes, es decir, dividiéndolo entre toda la población. Si vemos acá en borrador, ahí está el PBI per cápita, el PIPC. Ese PIPC, te dije que se calcula así, ¿no? Agarras el PBI y lo divides entre la población. Esa población comprende desde el recién nacido, desde el más pequeño, hasta la persona de mayor edad. Ahí está la población. Ahora, ¿por qué hago hincapié ahí? Hago hincapié ahí porque podría de repente alguien en un examen formularte, ¿no? El PBI se divide solamente entre la PEA. Se divide solamente entre aquellas personas que están trabajando o buscando trabajo. ¿Eso sería verdadero? ¿Eso sería correcto? La respuesta es no, ¿verdad? Eso sería falso. Acá no es entre la PEA, acá es entre la población, todos los habitantes, trabajen o no trabajen, ¿ok? Desde el recién nacido hasta la persona de mayor edad. Y cuando este PBI per cápita se incrementa, cuando este PBI per cápita sube, a eso se le llama crecimiento económico. Obviamente que siempre es bienvenido un crecimiento económico, siempre es bienvenido que el PBI per cápita suba, pero eso no va a significar que la gente está bien o la gente está mejor en términos monetarios. No necesariamente significa eso. Imagínate, por ejemplo, que se diera la siguiente situación, que este jefe de familia que tiene esposa y tiene hijos, su ingreso se incrementa. Antes ganaba, por decir, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Antes ganaba 6.000 soles. Entonces 6.000 entre 6, el ingreso per cápita sería 1.000, ¿verdad? Ahora le suben su ingreso a 18.000 soles. 18.000 entre 6, ¿cuánto sería? 3.000. O sea que el ingreso per cápita subió de 1.000 a 3.000. ¿Vale? Pero este señor, este dinero no se lo gasta en su familia. Este señor su dinero se lo gasta con su amante, en las apuestas, en el licor, etc. Y condena a su familia a vivir en la miseria. Entonces hay que tener cuidado ahí. Puede ser que este país registre un incremento en su PIB per cápita. Por lo tanto, técnicamente eso es crecimiento económico. Pero tendríamos que ver cómo se está repartiendo la riqueza, ¿verdad? Usted que ya vio cuánto es el Gini, imagínese acá que tiene un país A con un PIB per cápita de $20.000 frente a un país B que tiene un PIB per cápita de $6.000. Entonces, ¿quién estaría mejor? Profesor, aparentemente el país A, ¿verdad? Porque su PIB per cápita es más alto. Pero habría que ver el Gini. Profesor, el país A tiene un Gini de 0.86. ¿Qué significa que tenga un Gini de 0.86? Que hay mucha desigualdad, ¿verdad? Cuando el Gini se acerca al 1, significa que la desigualdad es mayor. Entonces, en este país, si bien es cierto, su PIB per cápita es más alto, pero hay mucha desigualdad. Por lo tanto, la riqueza no se está repartiendo. La riqueza está concentrada
está concentrada en un grupo reducido, no se reparte. Pero en el otro país su Gini es 0.11. ¡Oye, qué bacán! Acá su PIB per cápita es menor, pero la riqueza se reparte de manera muy similar. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente vas a ver, no solamente vas a ver no solamente tenemos que saber cuánto es el PIB per cápita, sino también tenemos que ver cuánto es el Gini, ¿verdad? ¿Cuánto es el Gini? Ahora, el siguiente indicador, como ves acá en la pizarra, se llama el IDH. ¿Qué cosa es el IDH? El IDH es el índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano muestra las condiciones que existen en un país para que una persona se pueda desarrollar. Países que tienen IDH alto son países que ofrecen mejores condiciones para que una persona se pueda desarrollar. Es como si fuera una tierra fértil, abonadita, buen clima, suministro de agua. Entonces ahí pones una semillita y olvídate, crece y crece. Lo correcto, por ejemplo, cuando se clasifica el IDH, el índice de desarrollo humano, te dice, si sale menos de 0,55 es bajo. Si te sale entre 0,55 a 0,70 es medio. Si te sale de 0,70 a 0,80 es alto. Si te sale más de 0,80 es muy alto. Ese es el rango del IDH. Por ejemplo, el Perú, nosotros los peruanos tenemos un IDH de 0,73. Entonces, 0,73 hace que nosotros tengamos un IDH considerado como alto. Pero si lo comparo con países como Noruega, Noruega tiene un IDH de 0.95, papá. Noruega, al tener 0.95, su IDH, ¿cómo es considerado? Muy alto. Entonces, Noruega ofrece condiciones adecuadas para que una persona se pueda desarrollar. En Noruega, por ejemplo, sale este futbolista de 1,90 m, Haaland. De Noruega también sale este ajedrecista campeón mundial que ha batido un récord que hasta hace 12 años nadie puede batirlo, Magnus. Entonces te das cuenta lo que arroja un IDH elevado. Este IDH se calcula en base a 3 indicadores. El índice de esperanza de vida. Me parece que la esperanza de vida en el caso peruano es 73 años. Era 76, no pensé que bajaba, 73. El índice de logro educativo. En el Perú existe bastantes analfabetos y hoy en día ya no solamente le dicen analfabeto al que no sabe leer, sino también al que ya no sabe, ¿no? El analfabeto digital. Y este índice de ingreso que viene a ser el llamado PBI per cápita. ¿Ok? Bien, vamos a clavetear el material. Tómenle foto a eso para borrar la pizarra.
A ver. La 1 me dice, una consecuencia de la mala distribución de la riqueza. Bueno, la primera consecuencia, la primera es la desigualdad, porque ahí hay varias consecuencias. Pero la primera de todas esas varias es la desigualdad. ¿Ok? La primera de todas esas es la desigualdad. Así que nos quedamos con desigualdad. Clave B. 2. Las operaciones diarias que se realizan en el centro comercial Megaplaza y el pago de los salarios a los trabajadores de la empresa Ripley se ubican respectivamente en la siguiente fase del proceso económico. Bueno, las operaciones diarias que se realizan en el centro comercial de Megaplaza, eso es mercado, es circulación. Y el pago de los salarios, eso es distribución, casa. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas no guarda relación con el índice de precios al consumidor? Enanita. 4. 4. Avión, curva de Lorenz. 5. Cada fin de mes, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú debe informar a la ciudadanía sobre las variaciones más notables de los precios de los bienes y servicios de consumo de las familias representan en el país. Para cumplir el mandato, el responsable del ente rector del Sistema Estadístico Informático sobre el indicador, el IPC es macroeconomía, pues. El IPC es un índice macroeconómico, ¿no? Entonces, clave, casita. 6. Casa. 7. Casa. 8. Enana. 9. Colombia. 10. Brasil. 11. Brasil. Y 12. Bolivia. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Nos vemos ya la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.